Artículo es sobre screening y diagnóstico de síndrome de Cushing. En la primera parte mencionan algunos aspectos de epidemiología. Al inicio hablan sobre varios estudios que se han hecho, sobre todo en población general, y mencionan que la incidencia es de 2 a 2,5 casos por millón de habitantes por año, que es una enfermedad de pobre pronóstico y que tiene una mortalidad de 3,8, pero esto es en población general. Luego mencionan sobre todo en población con alto riesgo. Y acá mencionan que es importante hacer el screening justamente en esta población. Y mencionan tres como que puntos claves. El primero es que encontraron que 90 personas que tenían obesidad y un mal control de la diabetes, definieron su mal control de diabetes como hemoglobina glicosilada más de 9. De estas 90, 3 personas que tenían síndrome de Cushing fue confirmado o sea, quirúrgicamente. Y de 200 personas que tenían obesidad y también mal control de diabetes, un 2% también tenía síndrome de Cushing, 7 personas tenían hipercortisolismo subclínico con adenomas suprarrenales unilaterales que captaban a la gammagrafía con yodo colesterol y también tenían niveles elevados de cortisol nocturno. Y de 100 personas que tenían obesidad, eh, 9 de ellas tenían síndrome de Cushing, comprobado también quirúrgicamente, 5 pituitarios y 4 suprarrenales. Entonces, o sea, en población general el síndrome de Cushing como que no es muy marcado, pero en población que tiene alto riesgo, como obesos o diabéticos, es mayor y por eso es importante hacerle screening justamente a estas personas. También mencionan que un 10% de los pacientes con incidentalomas suprarrenales presentaron hipercortisolismo subclínico. O sea, y esto representa el 2% de la población adulta. Y bueno, acá puse un cuadro para recordar como que los cuatro como tipos de Cushing que hay. El primero y el más frecuente es el Cushing iatrogénico, que es por consumo. Va a tener clínica típica de Cushing, va a tener hiperglicemia y va a haber hipopigmentación. Y su perfil hormonal va a estar, o sea, normal, no va a estar suprimido todos los niveles hormonales, la ACTH, el cortisol y los andrógenos. En la enfermedad de Cushing, o sea, generalmente en los adenomas hipofisiarios, por secreción de ACTH, esta patología es la más frecuente a nivel endógeno. También va a tener la clínica típica de Cushing, además hiperglicemia e hiperpigmentación posiblemente. Y el perfil hormonal, vamos a tener cortisol que va a estar elevado y ACTH que puede estar normal o elevado. Luego en el Cushing agresivo o el ectópico, que es un tumor secretor de ACTH que no está en hipófisis, es el 10% de los endógenos, no va a tener una clínica ni un morfotipo típico de Cushing. Va a haber hiperglicemia, va a haber activación del receptor de los mineralocorticoides, por lo tanto, y por el exceso de los glucocorticoides, o sea, va a haber clínica de hipertensión, va a haber trastorno hidroelectrolítico clásico, que es la hipocalemia, alcalosis y la hiperpigmentación. El cortisol va a estar elevado y la ACTH también. Y en el Cushing suprarrenal, es el menos frecuente, también es morfotipo Cushing, va a haber virilización en las mujeres, trastornos menstruales, posible ginecomastia en hombres, hipopigmentación y el perfil hormonal. El cortisol está elevado, la CTH está suprimida, van a haber elevados andrógenos y la 17-hidroxiprogesterona. Ahora, regresando al artículo, ellos mencionan, como les comenté antes, que es importante hacer screening en la población de riesgo, porque o sea, el hipercortisolismo endógeno es muy insidioso y crónico, o sea, van a pasar como que 3 a 5 años antes de que se dé un diagnóstico clínico. Y además es más frecuente en mujeres, entonces recomiendan hacer screening en pacientes que tengan estos signos y síntomas, sobre todo en los pacientes que tengan obesidad central, con alguna de estas como amplitud facial, aumento de grasa supraclavicular o dorso cervical, que tengan equimosis, que tengan estrías violáceas, que tengan miopatía proximal o debilidad proximal, eh, que tengan virilización en la nubo, que tengan infecciones fúngicas superficiales y en caso de niños que tengan retraso de crecimiento.
Luego mencionan que estos signos y síntomas van a como que clasificarse de acuerdo si son por los glucocorticoides, por el efecto mineralocorticoide, por el exceso de andrógenos o por el exceso del ACTH. Acá puse este cuadro que lo dividía mejor. Acá vemos el morfotipo Cushing, que es la cara de luna llena, la jiba, las estrías violáceas, la obesidad central, ginecomastia, va a haber debilidad proximal, hirsutismo, fragilidad capilar. Todos estos son síntomas por exceso de glucocorticoides. Em, También puede haber atrofia muscular y otras cosas más, como acné, edemas, dolor óseo. Y también se asoció a cólicos nefríticos por nefrolitiasis, como les voy a mencionar después. También hay algunas alteraciones psiquiátricas que se han asociado depresión, ansiedad y cosas así. Y eh, en los exámenes de laboratorio vamos a encontrar, va a haber diabetes en un 20% de pacientes, va a haber osteoporosis, el calcio va a estar elevado en orina, litiasis renal, poliglobulia, neutrofilia, eosinopenia y linfopenia. Por el efecto mineralocorticoide, que esto básicamente es en el ACTH ectópico, vamos a encontrar alteraciones hidroelectrolíticas, más que nada hipernatremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica. Por exceso de andrógeno vamos a encontrar sobre todo en la mujer alteraciones menstruales, signos de virilización, y en el hombre atrofia testicular, y por exceso de ACTH hiperpigmentación. Esos eran los síntomas y signos específicos, y los no específicos también, los que los mencioné, algunos de psiquiátricos, depresión, ansiedad, manía, psicosis. En niños se ha visto algún tipo de comportamiento obsesivo compulsivo. También va a haber exoftalmos que se va a encontrar también en hipertiroidismo. Nódulos del Lisch, antes mencionan que se asociaba a neurofibromatosis, pero se ha visto también asociado a síndrome de Cushing, que son estas manchas café. Ahora mencionan también el diagnóstico clínico. Mencionan cuatro patologías: síndrome metabólico, hipogonadismo hipogonadotrópico, osteoporosis y una masa adrenal incidental. En el síndrome metabólico mencionan que de por sí la obesidad es el factor de riesgo y lo que disminuye más la esperanza de vida, tanto en pacientes con diabetes o pacientes con síndrome metabólico o pacientes con Cushing. Se ha encontrado que la obesidad, o sea, es un factor independiente que va a disminuir la calidad de vida y va a aumentar la mortalidad, ya que tiene secuelas metabólicas como aterosclerosis, lo que puede promover émbolos, etc. Y en algún ensayo se encontró que había sobreexpresión la enzima 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, y esto hacía que haya mayor grasa visceral por la producción de glucocorticoides por los adipocitos, y así se almacena más grasa. Em, También el exceso de los mismos glucocorticoides va a hacer que se acumule mayor cantidad de grasa. En el caso de la hipertensión se encontró que se encontraba en un 80%, y esto aumentaba una mayor morbilidad cardiovascular. Em, el hipercortisolismo severo hacía que falle, o sea, generaba una falla en el metabolismo del cortisol a cortisona, y que era inactivado por la enzima que mencioné antes, pero la 2, y esto hace que el cortisol se una a los receptores de mineralocorticoides, generando hipertensión y hipopotasemia. Además, potencia el efecto inotrópico de sustancias vasoactivas como catecolaminas, vasopresina y angiotensina 2, y disminuye los efectos vasodilatadores como del óxido nítrico y de las prostaciclinas. Además, también en la hiperlipidemia va a haber un aumento, se encontró que hay aumento del LDL y disminución del HDL, y por lo tanto también un aumento de triglicéridos y de colesterol libre. Además, se encontró que en los pacientes con síndrome de Cushing había un estado de hipercoagulabilidad, porque el hipercortisolismo
generaba que aumente la producción de factores de coagulación. En el hígado aumentaba la producción de fibrinógeno y en las células endoteliales el factor de von Willebrand. Y también en el síndrome de ovario poliquístico, que es por exceso de andrógenos, también hay una clínica parecida y se encontró cierta asociación, pero se cree que en el caso del síndrome de Cushing es más por el exceso de cortisol que de los andrógenos. Luego, en el hipogonadismo hipogonadotrópico, en las mujeres vamos a encontrar oligomenorrea, menorrea, infertilidad. En el caso de los hombres va a disminuir el libido, va a haber impotencia debido a la testosterona baja. También mencionan la osteoporosis como que de causa inexplicable, ya que los glucocorticoides tienen gran importancia en la homeostasis ósea y en el calcio. Entonces, recomiendan que en pacientes que tengan fracturas o diagnóstico de osteoporosis y tengan menos de 65 años o tengan fracturas patológicas, sobre todo fracturas costales, que son las más frecuentes, se les haga screening. En pacientes que también, como les mencioné antes, se encontró que estaba asociado a un 50% de pacientes tenían cálculos renales y presentaban Cushing activo. En el caso de la masa adrenal incidental, esto era en un 6 a 10% y la masa era mayor de 2 centímetros. Y de todos estos pacientes con hallazgo de la masa tenían hipercortisolismo subclínico. Luego mencionan algunas alteraciones como que no específicas en laboratorio. Va a haber TSH disminuida, se va a encontrar entre 0.1 a 0.4. Esto puede enmascarar una enfermedad tiroidea autoinmune. En el hemograma vamos a encontrar una hemoglobina aumentada, hematocrito aumentado y conteo de glóbulos rojos aumentados por los andrógenos, pero no llega a rangos de policitemia. También va a haber linfocitosis, linfopenia y eosinofilipenia. En alteraciones electrolíticas, el potasio va a estar disminuido y la densidad ósea es baja. Ahora, para el diagnóstico, mencionan que la medición de cortisol libre en orina se consideraba antes como el pilar diagnóstico del hipercortisolismo endógeno, ya que, o sea, igual como vemos acá en el gráfico, hay una elevada producción diaria de cortisol eh, y esto se da generalmente, o sea, el pico máximo se da entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde, pero, o sea, llega como que a niveles muy cercanos, tanto en una persona con Cushing leve como en una persona normal. Mientras que en una persona con Cushing severa sí está muy elevado. Pero si nos damos cuenta, en la parte de la noche, a las 12 de la noche, em, sí la diferencia es mayor entre una persona normal y alguien con Cushing leve. Entonces es recomendable tomar la medida aquí a medianoche. Y mencionan que em, esto, o sea, hay algunos problemas porque la recolección de la orina tiene que ser adecuada. Y también se debe como que corroborar con una medición de creatinina urinaria para corroborar la medición. Y además mencionan que hay distintos métodos que se hace esto, ya sea con o sin separación cromatográfica, pero que el gol estándar es con separación cromatográfica. Pero se ha visto que esto tiene como que alguna interacción o alteración con algunos fármacos como la carbamazepina. Entonces, eh, mencionan ese punto, resaltan ese punto. Luego, también mencionan que, o sea, pese a que se considera como un pilar diagnóstico, los pacientes con Cushing leve pueden tener una o más mediciones normales de cortisol libre en orina. O sea, puede tener Cushing leve y le va a salir normal su resultado. O puede que esté elevado y tenga un síndrome pseudo-Cushing, como se ve en los casos de alcoholismo, depresión endógena y trastornos alimentarios. Por eso es que se encontró que a las 24 la recolección de orina, de cortisol libre en orina, tiene una sensibilidad de 71%. Ahora, los estudios se hacen de acuerdo al ciclo circadiano y mencionan que el cortisol sérico de la medianoche, que era el punto que, o sea, el horario que recomendaban,
El problema de esto, o sea, al hacerlo sérico, es que va a haber un estrés clínico al recolectar la sangre porque va a ser medianoche y el paciente va a tener que ir. Luego, el cortisol salival, la medición de cortisol salival al acostarse tenía una sensibilidad y especificidad del 95%, pero había muchos factores que podían elevar falsamente el cortisol a la hora de que el paciente se acostaba, como trastornos del sueño o alguna alteración psiconeuroendocrina, y que además la muestra se podía contaminar. Y la recolección de orina durante la noche debía corroborarse con la medición de creatinina urinaria para corroborar la medición de cortisol. Ahora, los otros test que mencionan hay test de supresión, que es con el que nos ayuda a diferenciar de la enfermedad de Cushing, porque en el Cushing hipoficiario vamos a tener que cuando da dexametasona va a haber supresión en el caso de los microadenomas, en cambio en el Cushing que es suprarrenal no va a suprimir y tampoco en el ectópico. Em, La teoría de esto es que dando una dosis pequeña de dexametasona, esto no va a inhibir la liberación de STH del trastorno pituitario normal, pero en el síndrome de Cushing, o sea, en el suprarrenal, esto no debería haberse afectado. Pero ahora mencionan que después de muchos estudios, esto no es muy fiable para descartar el síndrome de Cushing, porque se encontró que un 18% de pacientes que habían demostrado tener la enfermedad de Cushing habían suprimido cortisol hasta un valor límite de 135 nanomoles por litro, pero un 8% lo hizo menor de 54. Pero pese a que dicen que no es muy fiable, igual se sigue usando y llegaron a un consenso que pacientes con cortisol plasmático mayor de 50, después de la administración de dexametasona, de 1 miligramo de dexametasona durante la noche, requieren, o sea, meritan una evaluación adicional y esto se ha visto que aumenta la sensibilidad para el diagnóstico. Luego también hay otros test. El anterior era de supresión, este es de estimulación. Es la prueba de SRH. Vamos a identificar pacientes. Esto ayuda a identificar pacientes con síndrome de Cushing leve que dependen de STH, como en los adenomas corticotropos, que ahí se va a ver una respuesta a CRH que va a ser muy exagerada. También se puede usar un análogo de la vasopresina, que es la demospresina. Y hay test mixtos, que puede ser la medición de cortisol salival nocturna más el test de supresión con dexametasona o el test de supresión con dexametasona más el test de estimulación con CRH. Y aquí está casi todo el resumen para el screening en síndrome de Cushing. Primero se va a tomar el cortisol salival a las 11. Si nos sale menos de 4.3 nanomoles por litro, es muy poco probable que sea un síndrome de Cushing. Si sale entre 4.3 y 8.6, podemos repetir la prueba. Si sale menos de 4.3, igual es poco probable que sea, pero si sale más o si sale más de 8.6, es probable que sea el síndrome de Cushing y ahí sí podemos hacer las otras pruebas confirmatorias, como la medición de cortisol libre en orina, el test de supresión con dexametasona y el test de estimulación con CRH. Y eso es todo.